conceptos fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de entender qué es el análisis de datos. Primeramente, la pregunta es, ¿de qué trata el análisis de datos? Antes de responder, quiero que alguno me diga qué cree que, o de qué va esta materia. ¿De qué va el análisis de datos? ¿A qué creen que va esto de el análisis de datos, por ejemplo? ¿Quién se anima a responder? Recopilar cierta cantidad de datos para darle un uso o para básicamente brindar cierta información necesaria, supongo. Bien, sí, está bastante bien. ¿Alguien más? Mostrar datos en gráficos, dice Cristian. Sí. Informar la toma de decisiones. Sí, informar una toma de decisiones también tiene que ver. Para realizar mediciones también. Mediciones también, sí. Sé que hay muchas definiciones que tienen mucha relación a esto del análisis de datos. Pero para entenderlo un poquito mejor, vamos a englobarlo, por decirlo de una forma, en que el análisis de datos va a ser un proceso, lo vamos a reconocer como un proceso, mediante el cual se toman datos, ¿sí? Se van a tomar datos, pero cuando se toman datos tenemos que pensar que se toman todo tipo de datos, números, textos, imágenes, registros, videos, todo tipo de datos que pueden existir, se van a tomar y esos datos se van a organizar, se van a limpiar y se van a procesar con el fin de encontrar una información útil. Esta es la finalidad del análisis de datos. Primero entender que por ahí la primera referencia que me puede venir hablando muy a rasgos generales es tengo que analizar datos, ¿dónde puedo pensar datos? Me acuerdo cuando hacía aquella hoja de Excel, ese cálculo que cargaba los registros y después tenía que filtrar y buscar, por ejemplo, un producto o un alumno o en base de datos que habíamos hecho esta base y filtrábamos la información. Bueno, va más o menos por ahí, con la diferencia que acá la cantidad de datos que van a analizar es mucho mayor, para que lo tengan en claro, es mucho mayor a esa pequeña sectorización que por ahí habíamos hecho, pudieron haber hecho, perdón, tanto en base de datos como por ejemplo en una hoja de cálculo de Excel. Al tener tanta cantidad de datos, números, texto, imágenes, registros y videos, todos estos datos primero hay que organizarlos, ¿sí? Hay que limpiarlos. Cuando hablamos de limpiarlos hablamos de una pequeña categorización, que ahora vamos a ver qué es eso. Y después de todo eso hay que procesarlos, ¿sí? Y este proceso tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Encontrar una información útil. El objetivo de todo esto es que se puedan responder esas preguntas, ¿sí? Cuando hablamos de preguntas me preguntan, che, ¿tenés el dato de tal persona? Por dar algo general. Sí, acá está. Dato de X persona. ¿Qué datos? Bueno, estos datos nos van a permitir a nosotros tomar decisiones fundamentadas o descubrir patrones ocultos. Y acá vamos a entender que van a entrar dos técnicas nuevas a las técnicas tradicionales que existían en lo que es análisis de datos, porque análisis de datos arranca con algo más estadístico, ¿sí? Algo más exacto, pero a medida que va avanzando, ¿sí? Avanza primero la parte de los nuevos datos que ingresan y toda la información que hay que relevar, aparecen nuevas técnicas y esas nuevas técnicas hacen más eficiente todo el análisis de datos que nosotros podemos realizar. Si vamos a la definición clásica de lo que es análisis de datos, nos dice que es un proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil para sugerir conclusiones y apoyo en la toma de decisiones. Todo esto, como bien dice, está sacado de Wikipedia, que si ustedes lo quieren leer, yo se los dejo acá, para que verifiquen si esta definición que tenemos acá se condice con lo que
nosotros extrajimos de esta fuente. Lógicamente acá está mucho más empleada la definición, pero acá tenemos la parte importante del qué es el análisis de datos. Ahora, si tuviésemos que pensar en análisis de datos, en ejemplos cotidianos, tendríamos que hacer referencia, por ejemplo, nosotros utilizamos, la aplicación Netflix, ¿no? Es una aplicación que utiliza la mayoría para poder ver contenido de streaming, ya sea para series, películas, ahora hay reality show y demás. Bien. Esa aplicación, ¿sí?, realiza un análisis de datos. ¿Qué datos releva esta aplicación? Bueno, analiza las series, películas, realities o interacción que yo tenga dentro de la plataforma para recomendarme nuevas o sugerirme nuevas series, nuevas películas, ¿sí?, nuevos realities que me pueden llegar a interesar según el patrón que yo, con el que yo interactúo dentro de lo que es la aplicación. Ahí se genera un análisis de datos. Nos vamos a otro rubro, podemos pensar en un supermercado, ¿sí?, que puede estudiar o estudia qué tipo de productos son los que más se venden los fines de semana, porque acá tenemos dos categorías. Los supermercados por lo general trabajan de una manera o tienen un tipo de cliente, por decirlo de alguna forma, por semana, y los fines de semana van a ver que esa cantidad de clientes aumenta y los productos en realidad que más se consumen o que más ofertas hay o que más salida tienen son otros a los que por ahí normalmente nosotros podemos encontrar semanalmente en cualquiera de las góndolas del mismo supermercado. Para eso se hace un análisis para ver qué es lo que conviene poner a modo promoción para que haya más salida y qué es lo que conviene, por ejemplo, cambiar en precio o aumentarlo para darle más difusión o tratar de retener un poco más algún tipo de producto. Eso también es un análisis de datos. Y otro análisis que podemos tomar como ejemplo cotidiano es, por ejemplo, un médico, pensemos en un médico que va a analizar los estudios de sangre de muchos pacientes para poder encontrar patrones, ¿sí?, que, por ejemplo, puedan predecir enfermedades. Ese es otro tipo de análisis de datos, que también los podemos ver dentro de lo que es la cotidianidad, porque el análisis de datos está todo el tiempo. Todo el tiempo se analizan datos, si bien nosotros por ahí no estamos tan pendientes de eso, ahora que van a ver todo lo referido al análisis de datos, por ahí entienden un poco más cómo es esta estructura. Y dentro de lo que es el análisis de datos tenemos esta perspectiva académica del análisis de datos. En el ambiente académico y estadístico, el análisis de datos suele dividirse en dos ramas. Una visión más vinculada a la academia y al campo de la estadística tiende a reducir el análisis de datos de la estadística descriptiva a la inferencial. Esto es lo que llamamos el análisis de datos tradicional. La estadística descriptiva es aquella que se aboca al análisis de los datos disponibles. Y la estadística inferencial busca, a partir de una muestra de un universo dado, generar predicciones o definiciones generales para ese universo. Entonces, esta estadística descriptiva básicamente va a analizar y resumir los datos que ya tenemos. ¿Qué datos pueden ser? Bueno, por ejemplo, puede darnos el promedio puede trabajar con promedios, medianas o modas. Puede trabajar con lo que son las tablas de frecuencia. Y por sobre toda cosa trabaja con los gráficos, como bien habían dicho hace un ratito, estos gráficos de barra, estos gráficos de tortas, o los histogramas, ¿sí? Está referenciado todo lo que es la estadística descriptiva. Lo que tenemos que ver de forma descriptiva, que por lo general lo vamos a ver referenciado mucho en algún tipo de cuadro o en algún tipo de gráfico. Un ejemplo de esto podría ser calcular la edad promedio de los estudiantes de una clase. Para poder describir eso mejor, ¿sí?, o poder representarlo mejor, podemos hacer un gráfico de barra tomando los datos que ya existen, ¿sí?, de las edades, ¿sí?,
que tiene cada uno, por ejemplo, podríamos hacerlo con las edades que tiene cada uno ahora, ¿sí? Y poder referenciar la edad promedio, ¿sí?, de los estudiantes de esta clase. Ahora, la estadística inferencial, ¿sí?, permite generalizar sobre una población a partir de una muestra. Cambia, necesita una muestra de un universo dado para que esto genere las predicciones o definiciones generales de ese universo. Dentro de esto, trabaja con, por ejemplo, la estimación de intervalos de confianza. Trabaja con lo que son las test de hipótesis y además con esto que se llaman modelos de regresión. Para que lo entendamos un poquito, con una encuesta de 500 personas podemos estimar las preferencias de votos de toda una ciudad, ¿sí? Preferencias, la estimación de intervalos de confianza. Por ejemplo, ahora estamos en elecciones. Si nosotros encuestáramos a 500 personas, podríamos saber quiénes votarían a un candidato y quiénes votarían a otro candidato, tomando los intervalos de confianza, tomando las hipótesis también, ¿sí? Podríamos tomar una hipótesis de por qué van por acá, por qué van por allá, y algunos de los modelos de regresión, que es, bueno, algunos van a ir para acá por esto, algunos van a ir para acá por el otro. Esto es lo que se llama, ¿sí?, el análisis de datos tradicional. Pero ahora debemos entender que el análisis se puede realizar sobre distintos tipos de variables. Obviamente, cuando realizamos análisis de datos, tenemos que analizar los datos por variables. En todo análisis se trabaja con variables. No es que no. Todo análisis de datos que vayamos a realizar trabaja con variables. Y una variable es cualquier característica que pueda medir u observar. Y acá entran estas 4, ¿sí?, variables que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, las categóricas, aquellas que van a ser las nominales. Dice que son las que no se pueden ordenar, pero al mismo tiempo son cualitativas. Cualitativas, no se pueden ordenar, y acá, por ejemplo, podemos tomar como referencia a colores, países, nombres de marcas. Son categorías, ¿sí?, son cualitativas, pero muchas veces no las podemos ordenar. Después tenemos las ordinales, ¿sí? Lógicamente ahí el mismo nombre nos indica ordinales, se pueden ordenar, pero no establecen una distancia. Son cualitativas, pero ordenables, y acá podemos, por ejemplo, tomar como ejemplo un nivel de satisfacción, ¿no? Nivel de satisfacción bajo, medio, alto. Entonces, bajo, medio, alto es un orden. Dentro de esa satisfacción yo tengo que marcar un orden. Alto, bueno, lo marco. O medio, bueno, lo marco. Bajo, bueno, lo marco. Categóricas, ordinales. Y ahora tenemos las cuantitativas discretas. Son variables numéricas entre dos valores consecutivos que no poseen valores intermedios. Son numéricas enteras, no hay valores intermedios, y acá, por ejemplo, podemos pensar en número de hijos, cantidad de autos. ¿Sí? Son numéricas enteros, son dos valores, pero no tienen nada que ver, son valores intermedios. Porque, por ejemplo, el número de hijos es una cosa, cantidad de autos es otra cosa. Y después tenemos las cuantitativas continuas. Estas que son numéricas que entre dos valores poseen infinitos valores intermedios. Numéricas con infinitos valores posibles. Y acá es donde nosotros podemos pensar en esto de altura, peso, temperatura. ¿Sí? Es continuo, poseen valores infinitos y valores intermedios. Para ejemplificar un poco, ¿sí?, esto que estoy hablando, podríamos pensar en que aquellas que son variables categóricas, ¿sí?, hacen referencia a ver, género de una película. Y en género de una película nosotros tenemos acción, comedia, drama, suspenso por categoría. Las ordinal, ¿sí?, podemos tomar como referencia una calificación escolar. 3 posibilidades.
insuficiente, suficiente, sobresaliente. La variable discreta, ¿sí? Que es esa que trabaja entre dos valores consecutivos pero no posee valores intermedios, lo podemos tomar como número de materias aprobadas. Y la variable continua, ¿sí? Podemos pensarla como, por ejemplo, la velocidad de un auto en kilómetros. O esto que hablábamos de altura, peso, temperatura. Como la discreta en número de hijos o cantidad de autos. Ahora tenemos que pensar en la clasificación del análisis según la cantidad de variables a tener en cuenta, ¿sí? Tenemos univariado, multivariado. Se van a clasificar y se van a analizar según la cantidad de variables que hay que tener en cuenta dentro de ese análisis. En la parte de univariado, un segundo. Disculpen. En la parte de univariado, dice que, como la palabra lo indica, trata sobre el análisis de una sola variable a la vez. Se pueden obtener medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, o de dispersión, como varianza y rango, u otras como kurtosis. Y un ejemplo que nos da acá a la PPT sería una media etaria del aula. Entonces, un análisis variado, ¿sí?, indica que va a estudiar una sola variable a la vez. Variable categórica, ordinal, cuantitativa discreta, cuantitativa continua. ¿Sí? Una a la vez. Las va a ir analizando una a la vez. Dentro de esto, a nosotros nos va a permitir calcular medidas de, por ejemplo, una tendencia central, como dice acá, y habla de la media, mediana, moda. Una dispersión, como también indica acá, que puede ser el rango, la varianza, la desviación estándar. Y otra, que va a ser la forma, y habla esto de la kurtosis o la asimetría. ¿Sí? Esto es lo que va a trabajar dentro de del análisis univariado. Y dentro del ejemplo que tenemos acá nos dice calcular la edad media de todos los alumnos de una clase. Volviendo al ejemplo, nosotros podíamos calcular acá la edad media de todos los participantes de esta cursada y tener el resultado, por ejemplo, de una edad media general de todos los participantes. Ahora, el multivariado se aplica cuando se busca analizar dos o más variables, tanto a nivel de su relación, dependencia o patrones. Un ejemplo puede ser una clusterización de los clientes de una empresa, una regresión entre edad y peso, etc. Para entenderlo un poquito mejor, el multivariado va a estudiar dos o más variables al mismo tiempo. Por ejemplo, categórica y ordinal. Las estudia al mismo tiempo, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Va a buscar relaciones o dependencias. Si están relacionadas o si son dependientes una de la otra. Y en ejemplos de técnica podemos pensar en que la regresión lineal va a hacer esa relación o esa dependencia entre lo que puede ser, por ejemplo, la edad y el peso. La clusterización, como dice acá, va a tomar ese parámetro de agrupar, por ejemplo, los clientes según sus ingresos y gastos. Bien decía, ¿sí? Por relación o por dependencia. Cliente-gasto o ingresos y gastos, ¿sí? Pueden que estén relacionados o puede ser que uno dependa del otro. Y la correlación, podemos pensarlo en ver si el consumo de azúcar se relaciona con la obesidad, tomando como ejemplo lo primero que nosotros habíamos hablado en regresión lineal, esto de edad versus peso. Entonces ahí está buscando una relación o está buscando una dependencia. Un ejemplo que podemos pensarlo, ¿sí?, es, podríamos estudiar la relación entre, por ejemplo, la cantidad de horas de estudios que ustedes realizan y la nota final, ¿sí?, de ustedes, la nota final de los alumnos. Entonces podríamos estudiar la relación entre las horas de estudio y la nota final de los alumnos, ¿sí?
hay una relación y hay que ver qué dependencia tiene uno del otro. Ahora hablemos un poco de esto de el análisis de datos en la actualidad. Vimos todo el enfoque tradicional, todo lo que vimos hace un cachito, hace referencia a esto de el enfoque tradicional, ¿sí? Cómo tradicionalmente se realizaba el análisis de datos. Ahora tenemos herramientas nuevas que hacen que este análisis de datos sea un poco más ágil y también óptimo, ¿sí? Que los datos, al trabajar con mucha cantidad de datos, tengamos mejores resultados en cada búsqueda. Dice, estos citamos, ¿sí? Esto vamos a citarlos, son distintas definiciones. Sin embargo, el analista de datos suele utilizar técnicas que sean al campo tradicional de la estadística descriptiva o inferencial. Y se suele recurrir también al aprendizaje automático y la minería de datos. Y acá se toma el fragmento de una fuente donde dice que el análisis descriptivo es el paso inicial generalmente recomendado para comprender la estructura de los datos disponibles y la extracción de la información relevante para el análisis. Y ahí tienen la fuente, Badano y Rey. Y acá hace referencia a esto de qué sucede con el análisis de datos en la actualidad. Dice que el análisis de datos va más allá de la estadística tradicional, más allá de lo que es descriptivo o inferencial. Y acá se integran nuevas técnicas. ¿Qué técnicas nuevas se integran? El data mining, o más conocido como minería de datos, que es una extracción automática de patrones, así trabaja la minería de datos, y el aprendizaje automático, o más conocido como machine learning, donde los algoritmos, ¿sí? O aquellos algoritmos, aprenden de los datos para hacer predicciones. Salimos un poco de lo descriptivo e inferencial y nos metemos más en esto de hacer extracción automática de distintos patrones, distintos comportamientos, y que esto genere un aprendizaje automático para que esos algoritmos ¿sí? puedan hacer distintas predicciones de esos datos. Por ejemplo, pensemos en un banco que hoy en día, ¿sí? prácticamente es algo bastante usual, utiliza lo que es la minería de datos para detectar patrones de fraudes en tarjetas de créditos. Entonces, dentro de las nuevas técnicas, un banco puede utilizar esta minería de datos para detectar patrones de fraude, ¿sí? muy comunes, dentro de lo que es ¿sí? las tarjetas de crédito. Pero ¿qué es el data mining y el big data? Porque ahora se suma uno más, big data. Acá tenemos ¿sí? dos fragmentos también de dos fuentes distintas. Y tenemos esto de la minería de datos, o el data mining en inglés, surge con el análisis de los datos sociales de Quetelet, los datos biológicos de Galton y los datos agronómicos de Fisher, siglo XIX. Después dice que la Big Data se suele resumir en 3B. Esta información en grandes volúmenes, ¿sí? Esto es información en grandes volúmenes que requiere alta velocidad de procesamiento, que se encuentra en variedad de formas y se suelen tener en cuenta con otras dos veces más, veracidad y valor. Entonces, minería de datos. ¿Qué es minería de datos? La minería de datos es una disciplina que combina la estadística, algo tradicional, informática e inteligencia artificial. Estadística, informática e inteligencia artificial. ¿Para qué? Para explorar grandes volúmenes de datos y encontrar patrones ocultos. Y acá utiliza, ¿sí? tres conceptos distintos. El de Quetelet, ¿sí? que va a tomar esos datos sociales, el de Galton, que va a tomar esos datos biológicos, y el de Fisher, que va a tomar esos datos agronómicos. Y después, lo que es Big Data,
se resume en las 3B, que a veces pueden ser 5B. Lo primero que tenemos dentro del Big Data es volumen, ¿sí? Cantidades enormes de datos. Lo segundo que tenemos en Big Data es la velocidad. Deben procesarse rápidamente el qué. Esas grandes cantidades enormes de datos. Luego, la tercera B que tenemos acá es la variedad. ¿Por qué variedad? Porque esos datos provienen de distintas fuentes. Volvemos a lo mismo. Ya no tenemos datos, no tenemos un solo dato para analizar. No, se analizan muchísimos datos de distintas variedades. Texto, audio, video, sensores, imágenes, en grandes cantidades, y estos datos se deben procesar rápidamente. La cuarta B que aparece acá es esto que llamamos veracidad. Cuando hablamos de veracidad, hablamos de la confiabilidad de los datos, que también es importante. A grandes cantidades de datos, ¿sí?, que provienen de distintas fuentes, nosotros tenemos que tener veracidad o debemos saber que los datos que estamos analizando son confiables. Y por último, y no menos importante, es el valor de esos datos. Saber qué utilidad aportan esos datos, ¿sí? Qué valor tienen dentro de lo que nosotros estamos implementando. Esa cantidad enorme de datos, esos datos que se procesan rápidamente, los que vienen de distintas fuentes y que deben ser confiables. Y acá tenemos básicamente, ¿sí?, un ejemplo muy cotidiano. Podemos pensar en, bueno, hoy ya prácticamente lo están dejando, he escuchado mucho que la IA ha reemplazado mucho a nuestro viejo Google, pero bueno, volvamos un poquito los años atrás y pensemos en que Google, por ejemplo, ¿sí?, procesa millones de datos de búsqueda por minutos. Eso es Big Data, ¿sí? Cuando nosotros en el buscador escribimos algo y realizamos la búsqueda, esos datos en cantidades enormes que provienen de distintas fuentes se procesan muy rápidamente. Lógicamente, hay cierta confiabilidad de esos datos según su orden de aparición, ya sabemos cómo funciona esto, y ahí también analizamos dentro de esa búsqueda qué útil son dentro de lo que yo estoy investigando. Esto ahora está un poquito más relegado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiere decir que no se utilice, pero siendo honesto, ¿cuántos hoy en día utilizan más ChatGPT que Google? No sé si hicieron esta observación. Si tienen que buscar información, no sé, hago una pregunta general para ustedes. ¿Van más a Google o van más a GPT? ¿Qué utilizan más hoy? ChatGPT. Lógicamente, me incluyo en eso. Géminis. Bien, también es una IA. DeepSeek también es una IA muy utilizada. Lo que tiene bueno DeepSeek es que es gratuita. No tiene la posibilidad de generar cuestiones gráficas como lo hace GPT, pero es muy buena también. Entonces, podríamos cambiar Google por GPT y pensaríamos lo mismo. GPT analiza esos datos con esta nueva técnica del Big Data para que nosotros podamos tener, ¿sí?, una variedad de información, recibimos esos datos rápidamente, los datos que está tomando, ¿sí?, analizando y devolviendo GPT provienen de distintas fuentes, hay una realidad, no tenemos esa veracidad, como tampoco la tenemos en Google, ¿sí? Hay que hacer ciertas confirmaciones, esto se lo digo, no confíen en todo lo que dice GPT, ni Géminis, ni DeepSeek. Y también tenemos que ver cuál es el valor del dato, ¿sí?, que nosotros usamos. Claro, bueno, Google también genera respuestas como una IA. Cada vez que le preguntamos algo a Google, automáticamente aparece Gemini, ¿no? Sí, Gemini, creo que sí. Después está la de Microsoft, que es Copilot, que por ahí la ven. Bueno, esa está en el Visual, por ejemplo.
Le falta amor igual a esa IA. ¿Cómo? Le falta amor a esa IA. Es como... Y es como el Internet Explorer. Salió, pero quedó ahí. Pero bueno, ya sabemos que algunos le dedican un poco más y otros un poquito menos. Pero bueno, encabeza más que nada GPT la utilización y después el resto se va acoplando. A ver qué dice acá. Google ahora genera, lo uso más que GPT. Bueno, claro, sí. Pero con Gemini a mí me pasa que sí o sí tengo que analizar o buscar fuentes como para ver, por ejemplo, qué tan acertado está. Y con GPT también, ¿sí? Yo suelo hacer esa comprobación porque, nada, aún no están al 100%, son 100% confiables, por decirlo de alguna forma. Sí me sorprende, y me salgo un poquito del tema, ahora seguimos, es cómo han avanzado los motores gráficos de la inteligencia artificial. Si ven algunos prompts todavía están muy verdes, me ha costado en estos últimos meses identificar qué es IA y qué no es IA. No sé si vieron hace poquito ese famoso video de una cabra que estaba en el aeropuerto, no sé si lo llegaron a ver, no me acuerdo si era una cabra o un canguro. El canguro. El canguro, bueno, ¿cuánto costó? Yo lo vi y me la recontra creí. Y soy honesto. Y después empecé a ver y todos decían, qué bien la IA, uy, qué bien la IA. Pero no lo podía, no pude. Y así con muchas imágenes, que tenés que estar un rato viendo si es inteligencia artificial o no. Pero bueno, el avance de la inteligencia artificial también es algo que hoy en día lo tenemos muy común y que es una herramienta, querramos o no, es una herramienta. Por eso fíjense que lo que es minería, ¿sí? Lo que es minería, trabaja con inteligencia artificial. O sea que ya dentro de lo que es análisis de datos, nosotros integramos inteligencia artificial, más estadísticas, más la parte informática. Y lo mismo en lo que es Big Data. La inteligencia artificial, lógicamente, va a tomar la cantidad enorme de esos datos, por decirlo de una forma, y va a responder y devolvernos, dentro de lo más confiable, la información que nosotros estemos buscando y veremos nosotros cuál es útil y cuál es no. Para continuar, sí, ahora vamos a ver un poquito de este gráfico, pero pensemos en esta comparación entre lo que era lo tradicional, ¿sí? Y las nuevas técnicas, y podemos pensar entre esto de estadística versus minería de datos. Y acá podríamos hacer un cuadro donde la parte de estadística podemos tener que trabaja con un método deductivo, ¿sí? Cuando hablamos de método deductivo, la estadística sí o sí trabaja con una parte de hipótesis previa, ¿sí? Tiene que plantear una pregunta, tiene que plantear algo para empezar a hacer el análisis de esos datos. En cambio, la minería de datos no, ¿sí? Trabaja con un método inductivo, donde busca patrones, sin hipótesis previa. Analiza, empieza a buscar patrones, pero no se hace ninguna pregunta, no realiza ninguna hipótesis. Otra cosa que hace o que necesita la estadística son técnicas confirmatorias. Hace esto y necesito que la confirmación de esto. Hago esto, necesito confirmación. Hago esto, necesito confirmación. La minería de datos no, es más exploratoria, ¿sí? Investiga y no necesita una confirmación. Explora, sigue investigando. La estadística necesita de supuestos iniciales, necesita de un punto de partida, esto que decíamos, esa pregunta previa. La minería de datos no necesita ningún supuesto, ninguna pregunta previa, ¿sí? Trabaja a modo explorativo, buscando patrones sin ningún tipo de por qué, por decirlo de alguna forma. Y algo fundamental es que, por ejemplo, para todo este método estadístico, la computadora como dispositivo, ¿sí? Funciona como una ayuda opcional. En cambio, en una minería de datos, una computadora es algo indispensable. Lo necesita sí o sí. Sí o sí tengo que realizar esto a través de una computadora. Y si pensamos en un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la estadística, antes de analizar, plantea una pregunta o una hipótesis que podría, por ejemplo, preguntar en, bueno, a ver,
¿Por qué se cree, ¿sí? o está impuesto que en la parte salarial los hombres ganan más que las mujeres? Bueno, y empieza a hacer todo ese análisis y empieza a buscar las técnicas de confirmación y ya tiene un supuesto para empezar a analizar y buscar esos datos. Y si no tiene una computadora, puede realizarlo de otra manera con otros elementos de información. En cambio, si pensamos en minería de datos, ¿sí? Yo en la minería de datos, por ejemplo, podría cargar todos los sueldos y dejo que el algoritmo me muestre patrones inesperados. Dejo que el algoritmo trabaje como quiere y me muestra la información que quiere mostrarme respecto a distintos flujos de datos que van trabajando, ¿sí? ¿Respecto a qué? ¿Cómo trabajaba? Bueno, tomando los datos sociales, tomando los datos biológicos y tomando los datos agronómicos. Va a explorar esos volúmenes grandes de datos y va a encontrar patrones ocultos también. Que eso es lo importante y lo nuevo de la minería de datos. Dentro de este gráfico, nosotros podemos, por ejemplo, observar el crecimiento exponencial de la cantidad de datos disponibles en la web. Surgen de gigantescas bases de datos, ¿sí? Business Transaction Data, desde 1970 a 2010, ¿sí? Trabajó con una X cantidad de datos que estaban disponibles en la web y los muestra referenciado de esta manera. En cambio, desde 1990 en adelante, Web Application Data trabaja con otra gran cantidad de volumen de datos y se ve ese crecimiento mucho más exponencial, ¿sí? Que el que utilizaba, por ejemplo, Business Transaction Data. Esto es algo muy referencial como para tener en cuenta, ¿sí? La cantidad de datos en la web, ¿sí? Que se toman de distintas bases de datos. Cómo se comportaba de una manera y cómo se comporta de otra manera. Dentro de la estadística, debemos tener en claro ciertos conceptos fundamentales. Tenemos esto de la ley de los grandes números. La ley de los grandes números, ¿sí? Es algo formulado por Jacob Bernoulli, ¿sí? Esto data del siglo XVII, y dice que a medida que aumenta el número de observaciones, los promedios obtenidos, ¿sí? Tienden a aproximarse al valor real de la población. Y acá hay dos ejemplos, ¿sí? Que yo puedo decirle que, por ejemplo, hay un estudio que dice que si tirás una moneda 10 veces, ¿sí? En el aire, es posible que cuando caiga, de esas 10 veces, 7 te dé como resultado cara. ¿Sí? Cuando tiro una moneda, cara o seca, de las 10 veces que yo tiré, es muy posible que 7 nos devuelva cara. Si quieren hacer la prueba con una moneda y confirmar la teoría, pueden hacerlo tranquilamente. Y otra dice que si tirás la moneda, 10.000 veces más, la proporción se acercará al 50%, que es una probabilidad real. O sea que ahí vamos a tener como una probabilidad real de cuánto es el 50% de veces que va a salir cara y cuál va a ser el 50% de veces que saldrá seca. Dentro de lo que es los conceptos estadísticos fundamentales en el análisis de datos, está también el teorema central del límite, ¿sí? Y acá se habla esto de que en estas gigantescas bases de datos se plantea un nuevo escenario que nos conduce a preguntarnos más que el qué, el porqué de las cosas. El valor de la información no reside en los datos concretos, sino en la forma de correlacionarlos para descubrir patrones y estructuras ocultas. El desafío de esto es tolerar la imprecisión. Imprecisión porque no todos los datos van a ser precisos. La confusión, es posible que esto suceda, y aceptar el desorden natural del mundo, a cambio de un sentido más completo de la realidad, ¿sí? Para que todo esto pueda ser factible, se utiliza la herramienta de
minería de datos. Dentro de los pilares de la estadística, ¿sí? Uno de los pilares de la estadística, que es el teorema central del límite, establece que no importa cómo sea la distribución de una población, ya sea normal, uniforme o sesgada, si tomamos muestras grandes y calculamos sus medias, esas medias tienden a distribuirse de forma normal. Y acá se utiliza lo que se llama campana de Gauss. Para ejemplificarlo, podríamos tomar la distribución de alturas de personas, ¿sí? O que la distribución de alturas de personas puede no ser perfectamente normal. Pero si tomás muchas muestras de 100 personas y calculás la media de cada muestra, esas medias seguirán aproximadamente una distribución normal. Entonces, el valor de la información no es totalmente concreto, pero si lo correlacionás, ¿sí? Podés descubrir un patrón y esas estructuras ocultas. Entonces, en sí la distribución de altura de personas no es perfectamente normal, pero si tomáramos a 100 personas y calculáramos la media, ¿sí? De altura de las 100 personas, podríamos tener un aproximado, ¿sí? De estatura normal entre una población o esas 100 personas, por decirlo de alguna forma. Para continuar, para ir cerrando, perdón, debemos entender que el análisis de datos es mucho más que estadística. ¿Por qué? Porque esa forma tradicional cambió y ahora no está todo solamente la parte estadística, sino que también tenemos estas nuevas técnicas que involucran a la minería, al Big Data y al Machine Learning. Tenemos también que entender que dentro del análisis de datos tenemos variables y que siempre debemos utilizar estas variables y sus tipos, porque son la base de cualquier dataset. Siempre. Y hay que entender, ¿sí? Que no es, acá no hay un objetivo, no tenemos el objetivo de que hay que programar algo o hay que hacer algo o ya tenemos que meternos a analizar datos. No, debemos entender no qué es análisis de datos, sino para qué nosotros vamos a utilizar el análisis de datos. Con todos los ejemplos dichos y demás, algunas de las tecnologías que van a utilizar van a ser Python, Panda, SQL, entre las que van a ir trabajando durante la cursada y las que van a ir conociendo a medida que vayan avanzando en cada clase. Dicho todo esto, terminamos con esta introducción al análisis de datos como primer encuentro, sí, o como primera clase. La intención, sí, era que este encuentro no quede perdido, que ustedes puedan tener esta introducción, este primer pantallazo de esta teoría que habla del análisis de datos, de esas técnicas del análisis de datos, de ese enfoque tradicional que ya no es tan tradicional, donde entra la minería de datos, donde entra el Machine Learning y donde entra el Big Data, y cómo nosotros debemos categorizar esas variables para realizar el análisis de datos. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es con lo que más nos tenemos que ir afianzando o ayornando a la hora de empezar a trabajar la estructura de análisis de datos y ver cómo lo vamos relacionando con esas grandes cantidades de datos que nosotros vamos a ir obteniendo y volcando a una pregunta, como puede ser de parte estadística, o simplemente para encontrar patrones y que el algoritmo dentro del Machine Learning nos devuelva distintos resultados. Antes de retirarnos, ¿sí? Y finalizar esta cursada, y ya a partir del viernes arrancan con el profesor Nahuel Fernández, voy a hacer un repaso de la asistencia, voy a ir nombrando, ¿sí? Aquellos que no la han marcado para ver si están en clase, y si los nombro, por favor abran el micrófono y digan presente, así queda guardada la asistencia, y de esta manera ya quedan registrados y no pierden la asistencia de la primera clase, que es importante para llegar al 75% de la cursada. Estamos en 3:41. Voy a ir nombrando a aquellos que no la han marcado. Axel
Canavina está. Axel no está presente, así que le vamos a poner ausente. Bien. Julián Müller, ¿está presente? A ver en el chat por las dudas. No, Julián no está presente, así que le vamos a poner el ausente. Rodrigo Petico, ¿está presente? Presente. Petico. Bien, Sí. Rodrigo, ahí te Petico. marco la asistencia. Ahí está. Nicolás Santoro, ¿está presente? Es el chico que fue presencial, profe. Ahora Ah, llegado. le vamos a poner el presente igual. Porque fue una confusión. No lo vamos a castigar. Bien. Bueno, completo, chicos. Solo 2 alumnos no han estado hoy, pero el resto se ha conectado. Por mi parte, les deseo una muy buena cursada. Espero que les sea lo más útil posible, que todos puedan finalizarlo de la mejor manera, que les vaya bien en ambos 2 parciales, que puedan funcionarlo, o mismo si van a final que lo puedan aprobar. Ya a partir del viernes que viene van a tener mucha más información de la mano del profesor Nahuel, y espero que este primer pantallazo les haya servido. Un gusto conocerlos, aunque sea en un solo encuentro, y bueno, nos estaremos viendo alguna vez. Recuerden que toda la cursada es virtual, ¿sí? Sí, Efrem. Profe, disculpe, sí, escuché que estaba pasando la asistencia, me paré un segundo, no sé si me nombró. Creo que la marcaste. Castañedas, a ver. Sí, estás Perfecto, gracias. presente. Así que quédate tranquilo. Bueno, chicos, que tengan muy buena cursada y bueno, buen fin de semana para todos.